Bueno, me han pedido de alemán un pequeño repasito, ¿no? Vamos a ver la hora. Para ver la hora, porque ustedes pueden decirme en alemán, para que me den aunque sea la hora. Bueno, en alemán no es complicado. Paradójicamente, es más complicada la hora de manera coloquial, informal. O sea, es más complicado poder decir y media y cuarto que decir 15:32, ¿no? Es decir, en el modo formal es igual que en castellano, es muy intuitivo y no se da el cambio de orden sintáctico que muchas veces perturba, ¿no?, a los alumnos de alemán, porque ese cambio de orden tipo maestro Yoda se da en todos los órdenes. Se da, por ejemplo, para decir 23, 3:20 se dice, y no es la hora. ¿Y por qué? Porque lo más importante lo pone el alemán al final, ¿no? Entonces, la decena pesa más, es más importante. En el sustantivo compuesto, ustedes conocen seguro muchos, Kindergarten. Garten es jardín y kinder niños. O sea, niño jardín. En castellano lo armaríamos al revés. La palabra, cualquier sustantivo compuesto en castellano, piensen ustedes en tomate perita, chorizo bombón, bife mariposa, situación límite, puta madre. Puta madre. ¿Qué quiere decir? Claro, uno muchas veces cuando está en la cancha realmente refiere a la madre del interlocutor y la asocia a una profesión muy antigua, pero en este caso madre significa, como lo dijo Saddam Hussein, ¿no?, la madre de todas las batallas. Bueno, no quiere decir nada desagradable. Y para evitar prostituta, viene entonces Saddam Hussein. No, realmente no hay que reprimirse porque es peor lo que vuelve. Bueno, como lo importante en alemán va al final, esto se ve también sobre todo en las oraciones subordinadas. Prácticamente todos los conectores, el causal weil, yo aprendo alemán porque viajo a Alemania, ich lerne Deutsch, y no se diría weil ich fahre nach Deutschland. Hay que dar vuelta a la oración y hay que decir ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland, y al final de todo fahre, y ese verbo clausura la sentencia y de esa manera indica que ha concluido, ¿no? Después de ese verbo no puedes decir nada más. Tienes que empezar otra oración. Es como si dijéramos fin de cita. Como cuando Rajoy leía los no permitiremos que ETA nos amenace. Fin de cita. Le habían escrito el discurso y le indicaban a él que había una pausa, pero él la leía. La didascalia. Pero realmente es así. O sea, hay palabras que cierran la oración en alemán. Las oraciones son como un acordeón para los alemanes. Se puede hacer cortita, pero se puede agregar nada, pero siempre la parte que toca el teclado del acordeón es, es el verbo. El verbo tenemos después. Yo entiendo el desconcierto que produce el idioma alemán porque aglutina cosas que otros idiomas no aglutinan, como sustantivos súper largos. O sea, en vez de decir la torta de mi boda va a ser de chocolate y crema, se puede decir en alemán la crema chocolate boda torta, ¿no? Lo importante es que el sustantivo de toda esa lista de sustantivos que hará propiamente de sustantivo vaya al final. Por eso si en alemán le hablas de teletransportación, el tipo piensa que estás hablando de los operarios de Garbarino transportando televisores, ¿no? Que se reunieron una vez Sting con Mark Knopfler y vieron que unos empleados estaban viendo ahí de Frávega, estaban viendo la tele, viendo los MTV, diciendo, mirá estos turros, no tienen que hacer nada, money for nothing, reciben dinero por nada, and chicks for free, y las mujeres se arrojan a sus pies. Ahí está el fagot, ahí está una palabra,
fue censurado. La corrección política, avant la lettre, censuró esa canción. Dice, we have to install microwave, o nosotros tenemos que instalar, o nos sapieron delivery, tenemos que llevar los electrodomésticos, transportar televisores. Bueno, ¿qué hay que saber para saber decir la hora en alemán? Los siguientes, nos vamos a dejar con los siguientes ejes. Un cuarto es ein Viertel. Primero vamos a recordar los números del 1 al 12 para la hora. Quizás quienes tengan algunos años recuerden que en Canal 11 teníamos los sábados Telematch, que era un programa alemán donde un grupo de gente tenía que subirse un sub y baja acuático y hacer esas ridiculeces que les divierte tanto, ¿no? Pero el conductor siempre decía 1, 2, 3, así que mucha gente no sabe nada de alemán, pero sabe contar hasta 3. Bueno, los números, un poquito hay que aprenderlos de memoria, no, digamos, lo aclaro siempre porque la mayoría de los alumnos que dicen, todo lo demás yo entiendo, tengo que aprender cómo se dice mesa, cómo se dice zapallito, lo entiendo, no lo puedo deducir. Ahora, los números son algo sistemático. ¿Para qué me voy a aprender todos los números? Y cada vez, ¿para qué voy a aprender el 32? Con saber 30, con saber cómo se arma, como el chi, ¿no? Cómo se arma la decena, y con saber el 2 ya está. Entonces, efectivamente, no los aprende de memoria y después la gente está leyendo, y de repente se produce un penoso silencio sepulcral porque el tipo está armando el número en su cabeza para poder pronunciarlo. Con los norteamericanos noté esto horrible con los números romanos. Se ve que no aprenden números romanos los norteamericanos. Muy raro, ¿no? Pero no saben leer números romanos. Y los alumnos de alemán tienen que aprender cada uno de los números igual que si fuera zapallito, bicicleta. Entonces, se pueden acordar por Einstein. Einstein quiere decir literalmente una piedra. Tenemos con esto también digamos, podemos recordar que una razón posible de que los alemanes no tengan tanto sentido del humor es que les está un poquito aconsejada la obturación, la negación del juego de palabras, que es una de las fuentes del humor, ¿no? ¿Por qué? Porque si tuvieran oído para el juego de palabras, para el doble sentido, para ver que Einstein significa una piedra, que Alberto una piedra, no me refiero a nuestro excelentísimo presidente, se volverían locos, porque todos los nombres, todos los apellidos alemanes tienen significado. Todos, o sea, voy a tomar a Schneider quiere decir costurero, cortador, Schneider es cortar. Schumacher, si bien es un corredor, o fue el arquero del Mundial 86, quiere decir zapatero, hacedor de zapatos, como Shoemaker. Schweinsteiger, escalador de chanchos, yo sospecho que son esos apellidos que le vendían al judío que se quería asimilar, y entonces lo compraba, como fue un título nobiliario, se compraba un apellido alemán. Pero, según la plata que tenía, podía ser Gold, que es oro, y Schwarz, que es negro. Pero los embromaban porque le daban un apellido alemán, pero los marcaban con la marca de Caín a los judíos. Entonces, por ejemplo, tenés en alemán Rosenberg con M y con N. Como Suárez, como Pérez con S y con Z, Acevedo con S y con Z, en España, ¿no? Tenés, por ejemplo, Cecilia Roth. Roth es el color rojo, pero con H quiere decir que es judía. Como Joseph Roth, como Philip Roth. ¿No? Sacarle una foto, te vas para tu casa leyendo un libro de Philip Roth. Entonces, hemos aquí ampliado un poquito, ¿no? El esquematismo inicial. Y entonces estamos diciendo algo fascinante, sin duda alguna. Me pregunto qué será.
También el Alzheimer es algo alemán. De hecho, el primer paciente en Heidelberg se apellidaba Alzheimer. Alzheimer sería el balde del cuello. Bueno, lo que quería decir con Schweinsteiger, que es un apellido horrible, no escalador de chanchos, no es un apellido muy bonito, es que para castigarlos le dan un apellido horrible. Total, no entendía. La novela monumental de Paul Auster, ¿no? La última, tiene un chiste judío, para quienes me decían que no, él no es tan judío. De unos judíos que emigran a Norteamérica. El señor Fargosen. ¿Por qué se llama así? Porque cuando llegan la esposa dice, mira, decí que nos llamamos Rockefeller, así tenemos un nombre norteamericano, pero respetable, majestuoso. Entonces cuando se va a escribir, dice, ¿cómo se llama? ¡Ay, se me olvidé! Dice en Yiddish. Y le ponen Juan Carlos me olvidé. Y se llama así. Entonces, realmente es bien alemán. Los alemanes, todos, mi apellido Brauer significa el que hace cerveza, el cervecero. No el que la despacha, es una cosa de honor, es muy importante. Bueno, entonces, cuando un alemán es muy arrogante, se dice que se cree Zweistein, no se cree Alberto una piel, se cree Alberto dos piel, el doble de Einstein se cree. Bueno, Ein, entonces podríamos ya decir que ya sabemos el 1. Vamos al número 2, el número 2 es Zwei. Y ahí tenemos ese Zwiespaltig, que sería como que tiene dos facetas. Tenemos de esa familia de palabras, tenemos la palabra Zwilling, que es mellizos y gemelos. Porque los alemanes meten a los mellizos y a los gemelos en la misma bolsa. Cuando sabemos que los gemelos están en la misma bolsa, pero los mellizos están en cada uno su bolsa. Bueno, Zwillinge zwei. Entonces tenemos eins, zwei, drei. Drei, se pueden acordar por el famoso chiste de los espías de la Alemania comunista que se quieren hacer pasar por norteamericanos y dicen zwei martinis, two martinis, piden dos martinis, ¿no? Of course, gentlemen. Dry? Nine. No dije. Bueno, un juego de palabras con el inglés, como hace Bart Simpson con Bob Patiño, que dice die, Bart, die. Bueno, dry entonces se escribe Drey y se pronuncia dry como Einstein. Ein también se escribe Ein. Eins, zwei, drei. Fia, se pueden acordar por hoy no sé, Fia, mañana sí. ¿No? Con el 4 hay muchos juegos de palabras en francés para llevarla en 4 al 4. Pero bueno, vamos con el 5, es el 5, y el 6 es 6. Chevy Chase en la familia va a Europa, tiene ese chiste que sé, ¿cómo se dice 6 en alemán? 6. Bueno, le voy a preguntar acá a esta viejita porque buscamos el número 6 que nos asignaron. Excuse me, we are looking for 6. Bueno, muchos chistes así. Bueno, el chiste Mr. Freud, what's between fear and sex? ¿No? Que entre el miedo y el sexo. Y él dice, bueno, entre el 4 y el 6, 5. 7, parecido a 7, fácil de acordarse. 8, que es 8, también es prestar atención, de viene Achtung. Está el chiste famoso, ¿no? De que el judío está cruzando la calle y un tipo de estos de Greenpeace o de la Cruz Roja, un tipo que pide una colecta, justo ve que el tipo está cruzando mal y que lo puede atropellar, entonces se presta atención, geben Sie Acht. Y el tipo mira y dice, no, es que no, a lo sumo daré 5 euros, ¿cómo voy a dar 8? Acht, 9 es 9 en alemán. Y no se dice nine.
famoso chiste de fantástico, salí con una alemana, dice el norteamericano, estamos muy sexos interraciales ahí. Y bueno, tuve la mejor puntuación en mi performance erótica. 9. Me gritaban 9, 9. 9, 9. Pero 9 en alemán es no. Así que es un chiste acerca del no consenso. Un chiste realmente horrible. Pasa de largo, ¿no? Porque la emoción, la alegría del tipo es lo que vemos, pensamos en la chica. Bueno. Y bueno, el 10 es el Zen, con el que vamos a armar después todos los números, salvo el 11 y el 12, como en castellano, o en inglés. 11 y 12 no se arman 10 y 1, 10 y 2. Sería interesante averiguar por qué diantres eso en todos los idiomas. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, repítanselo. Los puedo hacer marchar, digamos, el método más manu militari. Bueno, y con esto tendríamos el 11 es elf, como los elfos, y el 12 es 12, parecido a 12, ¿no? ¿Cómo se arma la hora? Se dice primero el minuto y luego la hora. Y vamos a usar for y nach. Nach en alemán puede querer decir en dirección a, es una preposición relativa, pero la vamos a usar para decir post, nach. O sea, nach quiere decir después de. Se usa como prefijo. Se puede decir, por ejemplo, Messi ist der beste Fußballspieler der Nachkriegsgeschichte. Messi es el mejor jugador de fútbol, supongamos que alguien no ve que Maradona todavía. Entonces, el mejor jugador de fútbol de la historia de la posguerra. Porque para los alemanes es importante establecer que el mundo realmente comenzó después de finalizada, como en la tele aparece, al término de esta, finalizada la Segunda Guerra Mundial. Lo anterior no merece mención alguna. Entonces, nach es después de. Entonces, vamos a pensar ahora en Ricardo Ford, que también fue antes. Y para muchos es un dios, ¿no? Es como decir, antes de Cristo, dicen, en la era común, en el año 2024, después de Ford, de Ricardo Ford. Bueno, entonces, Ford es antes de y nach es después de. Entonces, si uno quiere decir un cuarto, si uno quiere decir las 6 y cuarto, hay que decir Viertel, porque cualquier fracción la pueden armar con tel. Así que si quisieran decir un quinto, serían Fünftel. Un sexto en Sextel. Bueno, de paso quiero decir que es muy fácil armar simplemente poniéndole al final T, el ordinal. Todos los días del mes son ordinales en alemán. Nosotros por ahí decimos el 1 de julio, el 2 de julio. Pero después decimos el 3 de julio. El 30, no el 30. En alemán todos son ordinales. Yo entiendo que puede ser difícil acordarse de esto, porque el propio Papa alemán, Benedicto, quedó cardenal, aunque era Papa, quedó cardinal, Benedicto XIII. No, bueno, entonces Viertel es cuarto. Entonces, si yo quiero decir 6 y cuarto, va a ser Viertel nach 6. Un cuarto después de tener 6. Un cuarto después de las 6. Viertel nach 6. Ahí está. Y si quiero decir 6 y 10, 10 nach 6. Y si quiero decir 6 menos cuarto, Viertel vor 6. Después tenemos la palabra medianoche, Mitternacht, pero se puede decir las 12, chau, 12.
Y para de contar no hay nada más difícil. Ah, sí, lo único que es lo más difícil de todo es que para decir que son las 5:30, en alemán se nombra la hora que está por venir. Se dice falta media hora para las 6. Entonces las 5:30 se dice las medias 6. Halb 6. Es muy importante recordar que esto es otro ejercicio mental alemán más típico, ¿no? Halb 6, que nos remite a muchos otros malabarismos que hay que hacer, antiintuitivos, pero lo más importante de todo es que para un alemán, que ustedes sepan que esa es la hora, porque si ustedes dicen, siempre se piensa mal, se piensa que los argentinos somos impuntuales, eine Armband ist nur ein Schmuckstück, el reloj lo usan de adorno, bueno. Los alemanes vienen, sacan fotos de retiro, les fascina que haya relojes oficiales con distintas horas. Bueno, somos así, somos fascinantes. Entonces lo importante es eso, que ustedes no entiendan la hora, digamos, que si tienen que estar a las 5:30 no lleguen a las 6:30 puntual, pero una hora tarde. La puntualidad en Alemania es muy importante. Para ilustrar cuán importante es, les recuerdo lo siguiente. Yo, para que se desinhiban y se larguen a hablar los alumnos, les hago hablar, contestar el cuestionario Proust, por ejemplo, ¿no? Una serie de preguntas que se convierte en un juego de salón en Francia, que ayuda a conocerse a sí mismo mejor, que es divertido también hacerlo cada cuantos años para ver si uno ha cambiado de preferencias. Las preguntas son, por ejemplo, dónde le gustaría vivir, de qué le hubiera gustado trabajar si no fuera lo que es, cuáles son sus autores favoritos, cuál sería para usted la mayor desgracia, cuál es su definición de felicidad terrenal, es decir, algo factible, no poder extender mis brazos y volar. Bueno, hay preguntas más. Gays, ¿cuál es su pájaro favorito? Pero, por ejemplo, una muy interesante es ¿hacia qué índole de falta siente usted mayor indulgencia? Que hay que entenderlo como qué cosas, por más que el conjunto de la sociedad las condene, vos podés perdonarla por la pureza de tu corazón y porque entendés que eso es una falibilidad humana con la que empatizás y que podrías justificar y perdonar. De alguna manera, digamos, es una pregunta como ¿qué podés llegar a perdonar? Los argentinos se sienten llamados entonces a perdonar lo imperdonable, como dice Derrida, y dicen, yo sería capaz de perdonar una infidelidad. Después de todo, no me traiciona a mí, se traiciona a sí mismo. Después de todo, de carne somos. Después de todo, se va a quedar culpable y me va a compensar. No sé, me dan muchas respuestas. Me aclaran, un adulterio, dos, no soy boludo. Bueno, pero se sienten llamados a perdonar la infidelidad. No pueden llamar patiné, un desliz, el impuesto, porque como ustedes saben, hay dos cosas de las que no nos salvamos ninguno. Una es la muerte y después hay dos versiones del refrán. La muerte y los cuernos o la muerte y los impuestos. La verdad que los cuernos serían el impuesto sexual. O bueno, tus ganancias eróticas suelen estar con esta mina. Siempre, salvo lo que se tiene que llevar, digamos, al Estado, que es el amante. Y los alemanes, con esto terminamos, puntual, cuando les pregunto qué cosas serías capaz de perdonar, me dicen la impuntualidad.